¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso y ahora nos toca ver propiedades semánticas del lenguaje T que hemos definido. Eh, Básicamente esta sesión es para que nos demos cuenta de cómo se hace el trabajo formal con los lenguajes de programación, donde esto quiere decir que debemos de tener una sintaxis bien definida y sobre esa sintaxis una semántica bien definida, de tal manera que le podamos dar un significado a los términos de nuestro lenguaje. Entonces para eso pues no hay de otra más que hacer demostraciones, principalmente por inducción. Y como veremos en esta sesión, eso nos va a permitir saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Es decir, las demostraciones nos van a decir los posibles fallos que tenemos en la definición de nuestra sintaxis y semántica, si es que los hay. De hecho, el trabajo, como se hace realmente, es precisamente eso, que queremos definir una semántica, un lenguaje para modelar algo. Entonces, pues creamos una sintaxis para ese lenguaje y después queremos darle una interpretación y tenemos que demostrar las cosas que ahora vamos a hacer para poder garantizar que está bien definido nuestro lenguaje y que su semántica es la apropiada. Entonces, bueno, básicamente son dos puntos, las propiedades semánticas de T y ejercicios, como siempre, que tienen que resolver. Entonces, bueno, recordemos rápidamente, teníamos la relación de evaluación en un paso, que lo denotamos por la flechita, sobre los términos de T, y se definía mediante esas reglas, que son las que han programado. Simplemente es como recordatorio. Si true, entonces T2 es T3, pues se evalúa T2 en un paso. Si false, entonces T2 el T3 evalúa T3 y no necesito hacer nada. Inmediatamente puedo decir eso, no tengo ninguna premisa aquí, arriba de la raya. En el caso de que no sé si T1 es true o false, entonces pues tengo que evaluar T1 y lo que me dé es a lo que se va a evaluar if T1 den T2 el C3. En este caso if T1 den T2 el C3, etcétera, etcétera. Así todas las demás. Bueno, nuestro primer teorema es demostrar que la evaluación en un paso es determinista. Es decir, que si yo evalúo a T, recuerden un teorema similar teníamos con las expresiones aritméticas. Y bueno, dice que si yo evalúo T una vez y me da un T', y si vuelvo a evaluar a T y me da otro T', entonces T' es igual a T', necesariamente. Es una propiedad que deseamos, ¿verdad? No nos gustaría que evaluáramos nuestro programa dos veces y nos diera resultados distintos. No habría manera de demostrar que nuestro programa es correcto. Entonces es muy importante, es una de las primeras cosas que se demuestran sobre la semántica de un lenguaje. Recuerden, la semántica pues no es más que nuestra evaluación en un paso, la relación de evaluación en un paso. Ok, entonces bueno, pues vamos a hacer la demostración sobre la estructura de T, es decir, de acuerdo a la sintaxis, vamos a ver de qué manera pueden ser mis términos de lenguaje. Bueno, en este caso, por donde empiece no importa. En este caso elegí if T1 den T2 el C3. Es decir, si tenemos un if, si mi término T es de la forma de un if, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, el primer caso, ¿verdad?, es que T1 sea true. Entonces evaluamos a T mediante la regla if true y pues nos da inmediatamente que se evalúa T2. Notemos que no se puede aplicar if false, ya que T1 es distinto de false, y tampoco podemos aplicar if, ya que esta regla tiene como premisa evaluar a T1, pero no existe alguna regla de evaluación en un paso para true. Si se fijan acá en esta parte, no hay ninguna regla que la parte izquierda de la parte de abajo de las reglas me dice cómo evaluar true. Ninguna. ¿Ok?
Entonces, por lo tanto, pues no podría aplicar if, perdón, if esta, y bueno, ahí, ¿sale? Ok, entonces, pues no podría aplicar if. Entonces, bueno, volvemos a evaluar a t y supongamos que, bueno, ¿qué nos va a dar? Pues como t1 es true, pues no nos queda otra más que nos vuelve a dar t2. Y bueno, pues claramente, aunque evalúe dos veces el mismo if true de t2 es t3, pues me va a volver a dar t2. Claramente, pues t2 es igual a t2, ¿verdad? Ok, entonces el siguiente caso, en el caso del if t1 de t2 es t3, pues sería que si t1 es igual a false, entonces pues volvemos a evaluar a t, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos? Pues por la regla if false, pues nos va a dar t3. Y de nuevo, similarmente que el caso anterior, no podemos aplicar if true, ya que t1 es distinto de true. Tampoco podemos aplicar if, ya que esta regla tiene como premisa evaluar a t1. Y de nuevo, no existe alguna regla de evaluación de un paso para false. Así volvemos a evaluar a t y pues se aplica la misma regla y se evalúa lo mismo exactamente que aquí. Se evalúa t3 de la misma manera que lo hizo aquí. Y bueno, de nuevo, claramente T3 es igual a T3. El otro caso es el caso general, el caso de que vamos a usar la regla if, es decir, el caso en el que T sub 1, T sub 1, bueno, T sub 1, ni es true ni es false. Entonces, evaluemos a T y ¿qué vamos a obtener? Pues bueno, sabemos que vamos a obtener, evaluando a T, if T1' de T2 el C3, porque aplicamos esta regla, ¿verdad? Cuando T1 no es ni true ni false, entonces evalúan un paso a T1 dándonos T'. Y se evalúa a if T1, a T sub 1', entonces T sub 2, else T sub 3. Bueno, si volvemos a evaluar a T, pues vamos a obtener, no puedo garantizar que sea el mismo T1', como en el caso, en los dos casos anteriores. Entonces, correspondientemente, no tengo el derecho de decir que se va a evaluar a T1'. Vamos a suponer que esté un T1 bi', ¿ok? Por la misma regla if. Vamos a suponer que no es cierto, que se evalúa lo mismo, que es distinto. Pero bueno, aquí es donde aparece nuestra hipótesis de inducción, ¿verdad? Y como T1 es un término más pequeño que el if T1 de T2 el C3, entonces puedo aplicar mi hipótesis de inducción. ¿Y mi hipótesis de inducción qué me dice? Pues que T1 se evalúa a T1', y si T1 se evalúa a T1' y si T1 se vuelve a evaluar y nos da T1 bi', entonces la hipótesis de inducción nos dice que T1' es igual a T1 bi'. No puedo decir, tiene que ser mediante la hipótesis de inducción. Si no usamos la hipótesis de inducción no puedo garantizar que estos sean iguales. Pero al usar la hipótesis de inducción, pues ya puedo garantizar que son iguales. Y por lo tanto tenemos que efectivamente, cuando evalué la primera vez a T1, me dio al if T1 de T2 al T3, me dio se evalúa a if T1', que va a ser igual justamente por la hipótesis de inducción a lo que obtuve la siguiente vez que lo evalué. Entonces, bueno, pues llegamos a esa conclusión. Bueno, pero el if es solo una de las construcciones. La otra construcción posible es el sucesor de T1. Bueno, si evaluamos a T, obtenemos por la regla del ESUC que T se evalúa a SUC de T1', al aplicar esta regla, ¿verdad? Volvemos a evaluar a T y nos vuelve de nuevo, no podemos garantizar que se evalúa lo mismo así a priori, entonces decimos que es T1 bi', por la misma regla. Pero de nuevo, nos salva nuestra hipótesis de inducción, que dice que si T1 se evalúa a T1' y T1 se evalúa a T1 bi', entonces T1' debe ser igual a T1 bi'. Por lo tanto, tenemos que efectivamente el sucesor de T' es igual al sucesor de T bi'. Es decir, no importa si lo evalúo uno o más veces, pues una o dos veces me va a dar el mismo valor. La otra construcción es el predecesor.
Si t es mi término t es de la forma del predecesor de t1, pues entonces acá tengo varios casos de nuevo. Si t1 es igual a 0, usamos la regla epred de 0 y pues nos va a decir que se evalúa 0. No se puede aplicar el predecesor del sucesor, ya que t1 no es el sucesor de un nb1. Tampoco podemos aplicar epred, ya que esa regla tiene como premisa de nuevo valor a t1, pero no existe alguna regla de evaluación en un paso para 0. Entonces, por lo tanto, no puedo hacer eso. No puedo usar ninguna de esas dos reglas. A fuerza tengo que usar la regla epred 0. Entonces, bueno, volvemos a evaluar. Y pues, de nuevo, si mi término, si t1 era igual a 0, pues me va a dar que t se evalúa en un paso a 0. Y bueno, pues, de nuevo, 0 es igual a 0. Acá vamos a ver una cosa interesante. Si t1 es igual al sucesor de nb, evaluando a t obtendremos que, es decir, t sería el predecesor del sucesor de nb1. Evaluando la regla para sucesor, dice del predecesor del sucesor, nos dice que el predecesor del sucesor de nb1 directamente es nb1. ¿Sí? No se puede aplicar epred 0, ya que t1 es distinto de 0, como en el caso anterior hicimos eso, pero en este caso t1 no es 0. Tampoco podemos aplicar epred, ya que esta regla tiene como premisa valor a t1, pero no existe alguna regla de evaluación en un paso para el sucesor de nb1. Y acá empezamos a encontrar problemas. ¿Cuál es el problema? Pues como aquí dice, hay que aclarar que existe la regla para el sucesor de un término del lenguaje, pero no para un valor numérico. Más adelantito, bueno, básicamente los valores numéricos son 0, y cadenas una serie de aplicaciones del sucesor a 0. Eso es un valor numérico. Entonces no tenemos una regla para eso. Tenemos una regla para cuando el sucesor es cualquier término del lenguaje. Pero bueno, suponiendo que fuera este el caso, pues entonces tendríamos que si lo vuelvo a valor me da nb1, y claramente nb1 pues son iguales, nb1. ¿Ok? Bueno, es esto que está en rojo, vamos a tenerlo presente todo el tiempo, y vamos a ver cómo esto influye en otros teoremas también, lo cual pues va a denotar que es un problema que tenemos con la definición de nuestra semántica y posiblemente también de nuestra sintaxis. Bueno, el siguiente caso es que tengamos el predecesor de t1, donde t1 no es ni 0 ni el sucesor de nb1. Entonces, evaluando t obtenemos pues que se evalúa el predecesor de t1' porque aplicamos esta regla, la regla epred. Esta de acá. Y dice que el predecesor de t1 se va a evaluar en un paso el predecesor de t1', siempre y cuando t1 se evalúe a t1'. Volvemos a evaluar a t, nos va a dar un t1 bi'prima, ¿verdad? No tenemos el derecho todavía de decir que son iguales, al menos que usemos la hipótesis de inducción, donde tenemos que si t evalúo, como es un término más pequeño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? También programaron las funciones, en este caso estaríamos usando la definición de que t1 es es un subtérmino inmediato del pred de t1. Entonces puedo aplicar la hipótesis de inducción y obtengo que, o al aplicarla, la hipótesis de inducción me dice que si evalúo t1 y me da un t1', perdón, lo vuelvo a evaluar y me da un t1', entonces que no me preocupe que t1' es igual a t1'. Entonces, por lo tanto, tenemos que el predecesor de t es igual al predecesor de t'. Ahora, ¿qué pasa cuando t es el constructor, el término i0t1? Bueno, si t1 es igual a 0, entonces usamos la regla e i0 y sabemos que t se evalúa true inmediatamente, es decir, es 0, 0, pues sí, es verdadero. No se puede aplicar e i0 de sucesor, ya que t1 no es el sucesor de nb1,
Tampoco podemos aplicar EI0, ya que esta regla tiene como premisa el valor AT1 y no existe una regla de evaluación en un paso para 0. Así nuevamente tenemos que si volvemos a evaluar a t, pues va a decir que de nuevo el sucesor es 0, 0, pues me va a decir que es verdadero. Y de nuevo, pues true es igual a true. I0 de t1. Seguimos con I0 de t1, pero ahora t1 podría valer el sucesor de nb1. ¿De acuerdo? Eso es de acuerdo a nuestras reglas sintácticas. Recuerden eso. Entonces, evaluando a t mediante la regla I0 el sucesor, pues nos va a dar inmediatamente que es falso. No podemos aplicar EI0, 0, ya que t1 es distinto de 0. Tampoco podemos aplicar EI0, ya que esa regla tiene como premisa valor a t1, pero no existe alguna regla de evaluación en un paso para el sucesor de nb1. De nuevo, es importante aclarar que existe la regla para el sucesor de t1, el sucesor de cualquier término, pero no el valor numérico en nb1, donde el valor numérico, insisto, es o 0 o la aplicación las veces que quieran del sucesor a 0. No puede haber otro término en esa, digámoslo así, cadena de aplicaciones, en esa composición del número que quieran de sucesores a 0. Entonces, si evaluamos a t nuevamente, pues nos tiene que dar que es falso. Es 0 el sucesor de cualquier término es falso. Y bueno, claramente falso es igual a falso. La otra es que, ya que ya hicimos el caso cuando es 0, entonces, y el caso cuando es el sucesor de nb1, entonces, si no es 0 ni no es nb1, es el sucesor de nb1, entonces podemos evaluar a t mediante la regla, ahora sí, es 0, y nos va a dar un t', ¿verdad? El I0 de t1 se evalúa a I0 de t1', si t1 se evalúa en un paso a t1'. Volvemos a evaluar, y de nuevo tenemos el caso de que pues, nos va a dar un t1 b'P', por la misma regla esta. Y bueno, de nuevo, aplicando nuestra hipótesis de inducción, si tengo que t1 se evalúa en un paso a t1' y t1 se evalúa en un paso a t1 b'P', entonces pues por hipótesis de inducción t1' es igual a t1 b'P'. Y por lo tanto tenemos que I0 de t' pues va a ser igual a I0 de t b'P'. Ok, entonces bueno, ahora sí vamos a definir qué es un valor. Bueno, los valores son de tres tipos: true, false o un valor numérico. Donde un valor numérico, como les mencioné hace rato, lo presento como una gramática esto, es o 0 o aplicar el sucesor las veces que quieran a un valor numérico. Como la base es el 0, pues las veces que quieran le pueden aplicar al sucesor a 0 y eso va a ser un valor numérico. Entonces son los valores del lenguaje. Otro término muy importante que se usa es el concepto de forma normal, y aquí está su definición. Decimos que un término t está en forma normal si ninguna regla de evaluación se puede aplicar a él, es decir, si no existe un t' tal que pueda ir mediante una evaluación en un paso de t a t'. Más corto, vamos a decir que t es una forma normal, en lugar de decir que t es un término en forma normal. Entonces, díganle como quieran, el caso es decir que el término está en forma normal, es un término en forma normal, en fin. Entonces es la definición de forma normal. Noten, pues bueno, como lo dice la definición, ya no puedo avanzar, ya no puedo seguir evaluando. Entonces ya, bueno, lo que nos debe de indicar es que ya terminé. Ya no puedo reducir más ese término, no puedo evaluar más ese término, entonces pues simplemente es cuando decido que debo de terminar de evaluar un término, cuando ya no le puedo aplicar ninguna regla de evaluación en un paso. Ok, entonces bueno, como veíamos, ¿verdad? Los valores son los términos más bajos de nuestro árbol, nuestras
son las raíces no, perdón, las hojas de nuestros árboles. Entonces, bueno, eso quiere decir de otra manera que no podemos seguir evaluándolos, porque si no tendríamos subárboles bajo de él. Entonces, bueno, este teorema dice que todo valor está en forma normal. Y la demostración la vamos a hacer por casos de acuerdo a la forma de los valores que tenemos, siguiendo la definición anterior. Perdón, siguiendo la definición 3 de valores, ¿no? Entonces, bueno, cuando el B es igual a true, pues como se puede observar en la definición 1, no existe ninguna regla de evaluación cuyo lado izquierdo empate con true. Por lo tanto, pues sí, true está en forma normal. Si B es igual a false, de nuevo, si vemos en la definición 1 de la evaluación en un paso, no existe ninguna regla de evaluación cuyo lado izquierdo empate con false. Por lo tanto, false está en forma normal. En el caso de 0 es exactamente lo mismo, no hay ninguna regla de evaluación en un paso que tenga como lado izquierdo a 0, entonces pues sí, 0 está en forma normal. Acá tenemos de nuevo un problemita, que B igual al sucesor de NB, como se puede observar en la definición 1, sí existe una regla cuyo lado izquierdo empata con sucesor de NB, por lo tanto el sucesor de NB no está en forma normal. De hecho, por eso es que tuvieron que incluir la instrucción en evalast que les dije la vez pasada. Esta que nos dice que evalast del sucesor de un valor numérico es el sucesor de evalast del valor numérico. Ajá. Lo tuvieron que poner para que esto pudiera funcionar. Bueno, para que su programa pudiera funcionar. Entonces, es el problema que el sucesor de NB no está en forma normal, por eso tuvimos que incluir esa ese caso en la función evalast. No fue nada más porque sí, sino fue para remediar este asunto. ¿Ok? Lo cual tiene sus problemas por la evaluación multipasos, como veremos más adelante. Matemáticamente tiene problemas hacer eso. No es correcto. O no hay un fundamento matemático para hacerlo. Pero bueno, funcionó. Ok. Bueno, entonces esos son los 4 diferentes tipos de valores, de acuerdo a nuestra definición de valor, a la definición 3. Entonces, true, false, 0, o el sucesor de un valor numérico, donde el valor numérico, su caso base es el 0, ¿no? Ok, entonces, bueno, ahora vamos a ver otro teorema que dice que si t está en forma normal, entonces t es un valor. Y bueno, vamos a usar la contrapositiva, es decir, recuerden, si tengo P implica Q, su contrapositiva es no Q implica no P. Entonces es lo que haremos, vamos a demostrar que si T no es un valor, entonces T no está en forma normal. Bueno, si T es igual a if T1 de entre 2 es T3, entonces puede aplicar alguna de las reglas de evaluación, e if true, e if false o e if. Por lo tanto, T no está en forma normal. Va a haber más de una regla que puede empatar con él dependiendo del valor de T1. Pero bueno, para el caso de esa demostración no me importa saber exactamente cuál es el valor de T1. Lo que estoy seguro es que si tengo el if then else, entonces tengo 3 reglas que me permiten hacer una evaluación en un paso. Entonces eso contradice la definición de forma normal. Si está en forma normal es porque ya no puedo aplicarle ninguna regla de evaluación en un paso. El siguiente caso, ¿verdad?, es que sea de la forma pred de T1. De nuevo, se puede aplicar alguna de las reglas de evaluación EPRED 0, EPRED SUC o EPRED, por lo tanto no está en forma normal. Si TI0 de T1, entonces puede aplicar alguna de las reglas, de nuevo, EI0 0, EI0 SUC o EI0. Por lo tanto, T tampoco está en forma normal. Y bueno, de nuevo, el problema es con el sucesor de T1. Podemos aplicar la regla ESUC y por lo tanto concluiríamos que T no está en forma normal. Nota aquí que tenemos ambigüedad, ya que de acuerdo a la definición 3, el sub de NB es un valor el cual es un caso especial del sucesor de T1. Es decir, un valor numérico NB o es 0 o es la composición de un número arbitrario de sucesores aplicados a 0, mientras que el sucesor de T1 es la aplicación de sub a cualquier término en T.
Insisto, por eso tuvimos que incluir el caso en evalast, donde teníamos el sucesor de un valor numérico. Bueno, teníamos que ver si eso realmente era el sucesor de un valor numérico. Noten que podríamos tener el sucesor del sucesor del predecesor del predecesor del predecesor. Eso no es un valor numérico, porque recuerden que por la regla Pretsug, predisug se anulan, ¿verdad? El predecesor seguido de un sucesor se anula. Entonces, hay que evaluar eso. No porque empiece con sug va a ser necesariamente un valor numérico todavía. Hay que hacer el procesamiento. Ok. Bueno, eso es con respecto a la evaluación en un paso. Esos son los teoremas que normalmente se tienen que demostrar para que sepamos que nuestra regla de evaluación en un paso es correcta. Ya vimos en este caso que no, que hay ambigüedad. El problema es cuando tenemos el sucesor de un valor. No sabemos si es un valor numérico o en general el sucesor de términos de nuestro lenguaje. Entonces estamos confundiendo ahí. El problema es que estamos confundiendo un constructor de nuestro lenguaje con un valor del dominio donde queremos interpretar nuestro lenguaje. Bueno, recuerden la regla de evaluación en muchos pasos nos dice que un término t se evalúa a sí mismo en cero, tómenla como en 0 pasos. Y esto nos sirve para las constantes, ¿verdad? O para los valores. De hecho, ya en los términos que ahora hemos definido, eso es para un valor se tiene que evaluar a sí mismo, o una forma normal se tiene que evaluar a sí misma. ¿Por qué? Porque ya no le puedo aplicar ninguna regla de evaluación en un paso. ¿Ok? No puedo hacerlo, entonces esa es mi condición de terminación. Cuando yo llego a una forma normal, termino. En este caso, si estuviera bien la semántica que definimos en un paso, recuerden que tiene el problema en los casos que he puesto en rojo. Si estuviera bien, esto sería suficiente para decir ya terminé. Pero, de nuevo, por eso tuvimos que poner en evalast la instrucción que les dije, el caso que les dije que pusieran, porque no es así. No tengo manera de distinguir que la composición de un número arbitrario de sucesores a 0 es un valor numérico. No tengo forma de... Como está definida la sintaxis y la semántica en el libro de texto que estamos usando, no hay forma. Entonces esto puede decir que es evaluación en un paso. En el caso de que tenga una forma normal, se evalúa a sí misma. ¿Sale? No tengo que hacer nada más. No tengo que ir a eval, dicho de otra manera, en términos de lo que les pedí construir. Luego, esto lo pueden tomar como es una evaluación en un paso. Es decir, me evalúa t en muchos pasos, t se evalúa en muchos pasos a t', si puedo llegar a t' en un paso. Entonces, aquí tengo en 0 pasos, acá tengo en un paso, y bueno, usando la cerradura transitiva, pues viene en muchos pasos, ¿no? En más de un paso. Eso sería más de un paso. Dice que yo de t me evalúo en muchos pasos a t', si en un paso, ¿verdad? Llego a t', y si después llego en 0, perdón, puede ser en 0 o más pasos a t', perdón. Y entonces puedo concluir que de t puedo llegar a t en muchos pasos a t'. Entonces tengo que usar la de un paso al menos. Y bueno, acá podría, si t' ya es una forma normal, pues entonces directamente se evaluaría por esta regla a sí misma, ¿no? Entonces es para 0 pasos, para un paso y para muchos pasos. De hecho, pues es lo que hicieron, ¿verdad? Si esto se llamaba evalast, dijeron que el evalast de t no era más que el eval de t al cual le aplicábamos el eval asterisco y con eso obteníamos t'. ¿Cuántos pasos me voy a tardar? No lo sé. Pero que sí sé que puede ser en un paso y que cuando llegue una forma normal, que de nuevo suponiendo que está bien la sintaxis y la semántica, que es lo mismo que un valor, pues ahí terminaría. Ahí termina
Es la condición de determinación de mi función, o perdón, de mi evaluación en múltiples pasos, o de mi función evalast, si lo vemos desde el punto de vista de ML. Bueno, vamos a ver qué es determinista las formas normales, ¿no? Es decir, si tengo dos formas normales, entonces U y U', si T me lleva a una forma normal y vuelvo a valor a T y me lleva de nuevo a una forma normal, perdón, este está mal el letrerito de determinismo de formas normales. Es determinismo de la evaluación en múltiples pasos. Esto de aquí arribita está mal escrito. Y lo que dice es eso, ¿verdad? Si llego mediante el mismo término a diferentes formas normales, pues no es cierto, no son diferentes, son las mismas, tienen que ser las mismas. De nuevo vamos a hacer una demostración por inducción sobre la definición de evaluación en múltiples pasos, es decir, la definición 7. Entonces, si T, voy a usar esa regla, T en 0 pasos llega a T, entonces tenemos que, pues necesariamente, este T me lleva en muchos pasos a U, ¿verdad? Lo cual significa que U se derivó en 0 pasos, porque usé esta regla. Si puedo usar esa regla es porque se derivó en 0 pasos. Por lo tanto, pues T necesariamente tuvo que haber sido U. Volvemos a evaluar, entonces tenemos que T en muchos pasos va a U', y de nuevo tengo exactamente lo mismo, necesariamente T debe ser igual a U'. Pero como T es igual a U, pues entonces U es igual a U'. Si lo hicimos en un paso, ¿qué tenemos? Pues que T llega a U, ¿verdad? En muchos pasos, lo cual significó que U se derivó en un paso, ¿verdad? Si volvemos a evaluar a T', pues me va a llevar a U', pero como la evaluación en un paso es determinista, demostramos hace rato eso, entonces necesariamente, como lo hice en un paso, pues U es igual a U'. Si usted lee esta regla de más de un paso, entonces tenemos que T se evalúa en muchos pasos a U', lo cual significa que U se derivó en 2 pasos o más, pero eso es gracias a que T se derivó, ¿verdad?, a T', y T' se derivó, y T' en muchos pasos llegó a U, sustituyendo aquí, ¿verdad?, adecuadamente, es decir, T a T' está bien y T', pero como acá T' es U, pues acá le tengo que poner U. Entonces, volvemos a evaluar y nos da un U', pero eso es gracias a que, ¿qué? De nuevo, usé la misma regla, entonces no puedo decir que llegó a T', pero puedo decir que llegó a un T', y ese T' va a llegar a U'. Bueno, como la evaluación en un paso es determinista, pues entonces, simplemente por esa condición que demostramos, T' es igual a T'. Y la siguiente el siguiente que tengo que hacer, ¿verdad?, es arreglármelas con esto. Con que T' y T', uno llega a U y otro llega a U'. Bueno, como la evaluación en un paso, noten que de aquí llegué, usando de que es determinista la regla de en un paso, entonces me llevo que, o bueno, como ya concluí aquí, ¿verdad? T me lleva a T' y T', no, perdón. Desde T llegué a U y también llegué a U'. Y eso fue gracias a esto. Entonces, como lo mencioné en un paso determinista, T' es igual a T'. Entonces, ese T' que me lleva a U y este T' que me lleva a U, pues tenemos que, ¿qué? Por hipótesis de inducción, ¿verdad? Tengo que T', ya sé que T' y T' es no determinista, entonces pues concluimos que, perdón, ya tengo este mismo, entonces T' es igual a T', entonces pues como son iguales no importa cómo lo ponga. Entonces tengo aquí que me lleva a U y a U', entonces concluimos que por hipótesis de inducción que U es igual a U'. Ok, entonces
ya vimos que pues eso, el determinismo de formas normales o el determinismo de la regla de evaluación en muchos pasos. Bueno, ahora otra cosa importante pues es que vamos a terminar. Cuando volvemos vamos a terminar. Para todo término t debe existir una forma normal t', tal que en muchos pasos puedo llegar a ella. De nuevo hacemos uno por inducción sobre la estructura de t. Bueno, si t es igual a true por el teorema 5, como true es un valor, entonces está en forma normal, lo cual quiere decir que se aplicó la regla de evaluación en 0 pasos. Si t es igual a false, pues es similar a este caso. Si t es igual a 0, es similar a este caso. Si tengo if t1 de t2 el c3, pues tenemos que aplicar esta regla, ¿verdad? Tenemos tres casos. El caso si t1 es igual a true, entonces la regla if true tenemos que, por la regla if true tenemos que if true de t2 es t3 nos lleva a t2, pero por hipótesis de inducción, t2 me va a llevar a t', ¿verdad? Donde t' es una forma normal. Entonces, pues, muy bien, sí se logró el objetivo. Recuerden, aquí el objetivo es llegar a que llegamos a una forma normal. Ok, si t1 es igual a false, los casos base pues fueron estos, ¿verdad? Efectivamente, true, false y 0 son formas normales, porque ya no hay reglas que les podamos aplicar para seguir evaluando. Si t1 es igual a false, entonces por la regla if false tenemos que if false de t2 el t3 se evalúa t3, pero por hipótesis de inducción tengo que t3 me lleva a t', donde t' está en forma normal, según la hipótesis de inducción. Entonces pues sí, efectivamente pude, de if false de t2 al t3, pues voy a poder llegar a una forma normal. Si t1 no es true ni es false, entonces por la regla if tenemos que t1, si t1 entonces t2 el c3, se evalúa a if t1', entonces t2 el c3, y dado que t1 se evalúa a t1', ¿verdad? Ahora por hipótesis de inducción tenemos que ¿qué? Pues que si t1', entonces el t2 el t3, pues me va a llevar al t' que quería, donde t' está en forma normal. Ajá. Ahí aplicamos nuestra hipótesis de inducción. Tenemos el caso del sucesor, del predecesor y de 0. Y eso es todo por hoy. Entonces, bueno, el objetivo de estos ejercicios, primero termina la demostración del teorema 8, esto de acá, llenen los demás casos siguiendo pues el patrón que está aquí. Ajá. Pueden aplicar la hipótesis de inducción cuando en estos casos, ¿verdad? Uno llevó a uno en un paso y por hipótesis de inducción asumen que van a llegar a una forma normal, dependiendo de dónde los llevó, la aplicará en un paso. ¿Sí? Entonces, aquí, noten que aquí usé la de un paso, la de 0 pasos y la de muchos pasos. Es más, no muchos pasos, sino más de un paso. Ajá. Tengo que aplicar al menos una vez la evaluación en un paso. Pueden verlo así. Aquí al menos una vez uso la devaluación de un paso. En el caso del sucesor del predecesor y de 0, pues como verán, tienen que usar el caso de la evaluación multipasos, donde es en un paso. Como en el caso de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno. Pues sí usé los tres casos, de hecho. La de 0 pasos, la de un paso y la de muchos pasos. En el determinismo. Acá, en la terminación, aquí está la de un paso y la de 3 pasos. Perdón, la de más de un paso. Para esas van a tener que usar las de un solo paso.
Es decir, la de que de t llego en muchos pasos a t', siempre y cuando pueda llegar en un paso de t a t'. Ese les va a ser útil para estas tres. Noten que si no usáramos las tres significaría que alguna está de más. Pero bueno, no es el caso. Y la otra es, propongan una sintaxis y una semántica para que las demostraciones de los teoremas 2, 5, 6, 8 y 9 sean completamente correctas. Noten que si bien acá no tenemos nada en rojo, en el... A ver, déjenme ver, es 2, 5, 6, 8 y 9. En la 9 no tenemos nada en rojo, en la 8 tampoco, pero en las demás sí. En la 6 tenemos problemas, en la 5 tenemos problemas y en la 3 tenemos problemas. No, en la 2 tenemos problemas. Ajá. En la 8 y la 9 no tuvimos problemas porque estábamos suponiendo que el otro estaba bien. Pero bueno, ya vimos que, es decir, vimos que los cimientos de las demostraciones 8 y 9 son erróneos. Entonces, definan propongan, vean de qué manera podrían cambiar la sintaxis y la semántica para evitar este problema de que se confunde tener el sucesor de un término con el sucesor de un valor numérico. En esencia ese es el problema. Entonces vean cómo lo podrían remediar para que no tuviéramos esos rojos en las demostraciones 2, 5 y 6. Bueno, pues por mi parte es todo. Los veo el jueves en asesorías. Pásenla muy bien y gracias por su atención. Nos vemos el jueves en asesorías.